nuestro saludo, bienvenidos. Esperamos que sus vidas sean bendecidas, esperamos que puedan ser edificados, que podamos ser fortalecidos en el Señor. Y en esta tarde que compartimos, como decía nuestro pastor, la cena del Señor, preparemos nuestro corazón desde ya, vamos preparando nuestra vida para poder recibir este sacramento que simbólicamente bendice, y no solamente simbólicamente, sino que en forma real puede traer sanidad a nuestra vida, puede traer restauración en muchas ocasiones, y por qué no un milagro de parte del Señor. Así que si tú allí donde tú te encuentras estás creyendo por un milagro, cualquiera sea, sanidad tal vez, un milagro económico o de otra área, de otra línea, hoy día puedes recibir ese milagro si tu fe alcanza a tomar aquello que Dios te lo entrega por medio de la fe. Ha sido un momento de adoración increíble y damos gracias a Dios por su presencia en esta tarde. Queremos honrar el nombre del Señor, dar gracias a Dios por su gloria, por su presencia que renueva nuestras vidas, que fortalece nuestro corazón en toda circunstancia, que nos llena de paz en medio de la incertidumbre, en medio de los abates de la vida. La presencia de Dios llena nuestro corazón y nos da convicción y seguridad. Así que podemos estar cubiertos estando bajo su presencia. Hay una cobertura, hay una protección a nuestro alrededor, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y donde quiera que vamos, esa protección y ese cerco, ¿no es cierto?, que Dios hace alrededor de sus hijos, nos acompaña. Así que eso nos da mucha alegría, nos da mucha gratitud también para el Señor, porque Él es bueno y su amor es enorme. Así que en esta tarde vamos a orar, vamos a compartir la palabra del Señor, 15 minutos, mi pastor, para luego pasar a la Santa Cena, a la Cena del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a recibir su palabra en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta tarde, te damos gracias porque tú renuevas todo, gracias porque tú lo llenas todo, gracias porque tú, Señor, inundas con tu presencia cada hogar que en esta tarde se conecta a través de esta plataforma. Señor, cada hogar en diferentes lugares, en Limache, en Quilpué, en Villa Alemana, en Nueva Aurora, en Miraflores, en Achupaya, en Santa Julia, donde quiera que haya un hijo tuyo que esté conectado, que esté activo, Señor, en esta plataforma, queremos orar para que tu bendición pueda fluir de tu trono, Señor, directamente hacia aquella vida, hacia aquel corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a poder abrir sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. No es una palabra nueva o que se predique poco, sino que todo lo contrario, una palabra que se predica muchísimo. Y la palabra del Señor dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los... Perdón, estoy leyendo otro pasaje, se me cambió la escritura. Juan 15:1. Ahora sí, ahí va. Juan 15, versículo 1 al 8. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. El Evangelio de Juan nos presenta de una manera, de una forma muy clara y sencilla, las verdades del Evangelio, para que un incrédulo, alguien que nunca ha escuchado de Dios, que nunca ha disfrutado de la presencia de Dios, que nunca ha tenido conocimiento de Dios, lo pueda comprender con mucha claridad. Es un evangelio muy sencillo para poder venir y aprender de la vida de Cristo a un recién convertido, a una persona que recién está caminando en el evangelio, y para poder conocer bien a Cristo, ¿cierto? Sin embargo, cuando ya llevamos un tiempo de conocer al Señor y continuamos leyendo el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que el Evangelio de Juan contiene verdades teológicas sumamente grandes y poderosas. Quiero leer algo que un comentarista bíblico escribió del Evangelio de Juan. Él dijo: el Evangelio de Juan es como una playa cuyas aguas son suficientemente superficiales como para que un incrédulo pueda entrar por ellas y pueda conocer el reino de Dios, pero también suficientemente profundas como para que el erudito más brillante se pueda ahogar en estas aguas. Esto es lo que ocurre en el Evangelio de Juan, y específicamente en el capítulo 15. ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta tarde? Pues el Señor quiere hablarnos y decirnos algo muy sencillo: que Él es la vid verdadera y que su Padre es el viñador, y que nosotros, es decir, su iglesia, usted, yo y cada uno de los que estamos reunidos en esta tarde, somos las ramas. Pero Él lo es, dice el Evangelio de Juan, no es una vid cualquiera. Tampoco dice que es una vid entre muchas otras vides. Tampoco define que esta vid tiene alguna característica especial, sino que Él dice que es la vid verdadera. Tampoco es en relación a Israel, como todas, que podría ser como una vid que quiere representar una vid verdadera, porque para Israel, o Israel, era una mera sombra que apuntaba hacia la vid verdadera, que es Cristo. Entonces podemos entender que la vid verdadera no es una nación, no es una religión, no es un sistema, no es nada que nosotros podamos apreciar, sino que la vid verdadera es Cristo. Él es la vid verdadera. Y tú y yo somos las ramas que, unidas a Cristo por medio de la fe, como con una unidad indisoluble, una unidad que no se puede cortar, que no se puede interrumpir, en nuestra única función o nuestra única tarea unida a esta vid verdadera que es Cristo, es llevar los frutos de la vid. De hecho, este texto dice que todo pámpano que no lleva fruto es podado por medio del viñador, que es el Padre. ¿Y cómo el viñador poda esta vid? ¿Cómo es que el viñador poda? Lo hace a través de su palabra, que es predicada. De esa manera el Señor nos poda. ¿Para qué? Para que podamos llevar más fruto, dice el pasaje que acabamos de leer. Entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias adversas, cuando vienen las dificultades, Él nos poda para que nosotros podamos llevar más fruto. ¿Y qué clase de fruto es el que menciona el Evangelio de Juan aquí en el pasaje, en el capítulo 15 de este Evangelio? Aun cuando el texto bíblicamente no lo define claramente,
o no lo define con mucha claridad, podemos tener evidencia suficiente para poder concluir que se trata de Jesús, de la vida de Dios en nosotros, de la vida de Jesús en usted, de la vida de Jesús en mi hermana, de la vida de Jesús en mi hermano, de la vida de Jesús en mí. Ese es el fruto que Dios espera de esta viña. Que nosotros, sus pámpanos, podamos dar el fruto de esta vid. Y ¿cómo podemos dar el fruto que el viñador espera de esta vid verdadera? Viviendo y manifestando la vida de Cristo en nosotros. Esa es la manera que Él espera que nosotros podamos llevar fruto, que sus hijos podamos llevar fruto. Las ramas que están vitalmente unidas a un árbol siempre van a producir el fruto de aquel árbol. El pastor nos ha enseñado que un árbol que es un limón va a dar como fruto limones. Un árbol que es un manzano va a dar como fruto manzanas. Y esta vid, que es la iglesia, tiene que dar el fruto de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que dar fruto de la vida de Cristo en nosotros. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas, dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, en su vida, en mi vida, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas, o sea, es un fruto ilimitado. No es que vayas a producir 1 kilo de gozo o 100 gramos de paz, es ilimitado. Tú puedes dar mucho fruto, y es lo que Dios espera, que demos mucho fruto. No todos los creyentes o hijos de Dios fructifican de la misma manera. No todos los creyentes dan siempre la misma cantidad de fruto. Son dos cosas diferentes. No todos dan la misma cantidad de frutos y tampoco cada creyente da la misma cantidad de frutos siempre. ¿De qué va a depender esto? De acuerdo a lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, va a depender de cuánto permanecemos en la vid, de cuánto estamos permaneciendo en la vid. En todo este pasaje no hay un solo mandamiento para el Hijo de Dios de dar fruto, sino que el único mandato de este capítulo 15 es permanecer en mí. Porque si permanecen en mí, podrán llevar mucho fruto, no dar mucho fruto. El mandato no es dar fruto, el mandamiento es permanecer en la vid para poder llevar fruto. Porque solo permaneciendo en Él podemos llevar mucho fruto. Solo permaneciendo en Cristo es que podemos dar los frutos de esta vid. Nuestra fructificación depende de nuestra permanencia en Cristo. Estas dos palabras, permanecer y fruto, se repiten una y otra vez en todo el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si queremos ser fructíferos, nosotros debemos hacer activa e intencionalmente algo que ocurre, no es algo que ocurre mágicamente, sino que tenemos que hacer algo activa e intencionalmente, y es permanecer en la vid. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro esfuerzo, ese es nuestro llamado, ese es nuestro mandamiento, permanecer en la vid. Este pasaje nos muestra que haya otro
otro sustituto o otra acción que debamos nosotros hacer o esperar mágicamente que Cristo dé fruto en nosotros, sino que hay una acción voluntaria, personal, individual, específica en tu vida y en mi vida, y es permanecer en Cristo para poder llevar mucho fruto. Es una acción personal, es una acción activa, es una acción intencional, es una acción con responsabilidad y con conciencia, a sabiendas que tengo que hacer. No es, por ejemplo, como cuando alguien le echa la culpa al McDonald's porque está engordando. Aquí hay una intención, estás comiendo mucho, tienes que dejar de comer. Si nosotros queremos llevar fruto, no debemos esperar que mágicamente aparezca el fruto. Tengo que hacer tengo que trabajar en algo, tengo que actuar, tengo que hacer, producir algo, y es permanecer en la vida. Y ahora, ¿qué es permanecer? Es continuar, es morar, es vivir con una persona, es no solo estar físicamente, y esto es muy importante, no es solamente estar físicamente en un lugar, sino que es quedarse en ese lugar. Eso es permanecer. No es estar solo un momento y luego desaparecer, porque de esa forma no permanecemos en ese lugar. Esto implica, además, aunque parezca obvio, lo quiero decir, esto implica que antes de procurar permanecer en Cristo, debemos estar primero que todo seguro que estamos en Cristo. Yo no puedo permanecer en Cristo si no tengo seguridad que estoy en Cristo. Y en esta tarde yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes seguridad estando y siendo parte de la iglesia, participando innumerables veces con nosotros y estando activamente? ¿Tú tienes seguridad que estás en Cristo? ¿Estás seguro que estás en Él? Es la única manera de poder permanecer en Cristo, tener la seguridad indiscutible. Nadie puede venir a poner en duda eso en ti. Nadie puede traer un comentario que te haga dudar o que te cuestione tu posición. Si tú estás en Cristo, tienes que tener seguridad que estás en Él para poder permanecer en Cristo y llevar mucho fruto. Nuestra vida debe estar escondida en Cristo. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa tal convicción. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero, ya no voy a donde yo quiero ir. No decido en forma personal, sino que ahora Cristo vive en mí. Yo consulto a aquel que es el Señor de mi vida. Yo busco su dirección. Yo busco su respuesta. Una cosa es estar posicionalmente en Él, pero otra cosa muy diferente o distinta es mantenernos cerca de Él, en intimidad con Él, en comunión con Él, en forma experimental, día a día. Podemos estar y ser parte de una reunión, de un culto, pero tal vez experimentalmente estamos muy lejos de permanecer en Cristo. Si queremos llevar fruto, tenemos que tener la seguridad de que estamos en Cristo, de que estamos parados en la roca que es Cristo. Él es el Señor de nuestra vida, Él es la vid, es el tronco, y por medio de este tronco fluye una savia que produce fruto en mi vida. El título de esta predicación no lo dije al comienzo, pero el título que le puse a esta palabra es la savia que fluye del tronco de la vid. La savia que fluye del tronco de la vid.
Las ramas que están vitalmente unidas a un árbol van a producir el fruto de aquel árbol. Y como en el matrimonio necesitamos cuidar, cultivar la práctica de aquella unión posicional que nosotros un día, los que somos casados, la sellamos o la marcamos con nuestro matrimonio, ¿cierto? A través del registro civil, a través de las leyes, de las autoridades terrenales, pero también lo hicimos muchos de nosotros que somos creyentes, dando también pidiendo la bendición de Dios en nuestra vida, en el vínculo del matrimonio, ¿cierto? Por la iglesia. Entonces, posicionalmente yo me encuentro casado, pero se produce una diferencia, o es muy distinto que mi matrimonio no haya una comunión con mi esposa, porque tal vez puedo estar posicionalmente casado, pero experimentalmente no lo voy a estar, porque eso va a depender de cómo yo produzco intencionalmente o favorezco un acercamiento cada vez más con aquel o con aquella que es parte de mi vida, que es mi esposa. Yo puedo estar posicionalmente casado, pero experimentalmente lejos de mi esposa. ¿Cómo yo estoy posicionalmente casado y experimentalmente vivo casado con mi esposa? Cuando yo cultivo mi relación con ella, cuando yo la llamo, cuando yo deseo comunicarme con ella, cuando yo deseo estar con ella, cuando yo deseo hacerla parte de mi vida. De esa forma yo voy no solamente teniendo una posición, sino que también experimento y concreto mi estado de estar casado. Es lo mismo con el Señor. Posicionalmente podemos ir a la iglesia, pero físicamente podemos, experimentalmente podemos estar muy lejos de Dios. Y déjeme decirle, en este tiempo creo que Dios quiere hablar a nuestra vida y nos quiere decir que no solo es importante ser físicamente o posicionalmente parte de una iglesia. Eso no lo es todo. Necesitamos tener una experiencia diaria con el Señor, una experiencia personal, día a día, constantemente, procurar hacerlo parte de nosotros para que de aquel tronco de la vid pueda fluir esa savia que da fruto en nosotros, para poder dar el fruto que Dios espera de nosotros. Me gusta el Evangelio de Juan, me apasiona el Evangelio de Juan, y el capítulo 1, en el versículo 35 al 39, hay unos versículos que hablan que en una oportunidad se encontraba Jesús, capítulo 1, versículo 35 al 39. El siguiente día, dice el versículo 5, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dice: venid y ved. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron y vieron dónde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, porque era como la 10ª hora. En otra traducción muestra la hora. En la traducción viviente dice que era las 4 de la tarde, cuando los discípulos se encuentran con Jesús. Y dice que los discípulos estuvieron hasta la noche con Jesús. Ellos habitaron con él, estuvieron con él, compartieron con él, hablaron con él. Y es lo que Dios espera que nosotros podamos desarrollar constantemente. El Salmo 16, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 16, Hebreos 4, 16, dice:
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios espera, que nos acerquemos a Él, que podamos tener comunión con Él, que podamos estar en su presencia, para que de esa vid, del tronco de la vid, pueda fluir esa savia que va a producir mucho fruto en nuestra vida. Porque muchas veces miramos nuestra vida y nos damos cuenta en algunas oportunidades que no estamos dando mucho fruto o que estamos dando poco fruto en nuestra vida? Y la respuesta es muy clara, es porque no hemos permanecido conectados como Dios quiere con la vid. Y en esta tarde yo quisiera invitarte a que puedas acercarte a la vid verdadera, que tu actitud en esta tarde pueda ser: Señor, necesito estar en tu presencia para poder llevar mucho fruto. Este es un tiempo, hemos orado hoy día, estuvimos orando por Chile, por este tiempo de votación. Es un tiempo en donde la gente tiene que ver esos frutos, no solamente oírlos, escucharlos, sino que tiene que verlos a través de su iglesia, a través de su cuerpo, a través de las ramas que somos nosotros. El mundo espera por la manifestación de los hijos de Dios. El mundo espera por esa iglesia que está llevando mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y un salmo dice: si Jehová no edificare la casa, en vano vela los que la edifican. Podemos hacer muchas cosas con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, pero si no hacemos parte de aquel que es la vid verdadera, esa savia no va a fluir para que nosotros podamos producir fruto. Yo quiero invitarte a orar y solamente agregar de que sin permanecer en el Señor somos solamente ramas secas, pero Dios espera en este tiempo que podamos dar mucho fruto. Y quisiera contarte una historia. Había un hombre en Israel hace muchos años llamado Jefté. Con esto quiero terminar, voy a tomar 3 minutos. Y Jefté fue hijo de una ramera. Cuando creció, su padre, que era príncipe, se casó y tuvo otros hijos. Y cuando estos hijos crecieron, decidieron no compartir la herencia con Jefté y decidieron decirle que se fuera, que lo dejaran. El príncipe de Galad tuvo un hijo con una ramera y le puso por nombre Jefté. Luego este príncipe de Galad, dice el libro de Jueces capítulo 11, tuvo otros hijos. Estos hijos decidieron romper su relación con él y lo sacan y le dicen: nosotros no queremos compartir, estoy resumiendo la historia, no queremos compartir nuestro reino y nuestra heredad contigo, así que puedes irte. Jefté se va a Tob, una nación cercana, y allí se hace parte de una banda. Y para hacer el cuento corto, Jefté fue el inspirador de Sansón. Sansón se inspiró en Jefté. Para poder llegar a la historia, Jefté se fortaleció producto de su odio, de su rechazo, de su dolor, de su desilusión, de su frustración, y se juntó con hombres de mal vivir y hicieron muchas historias en esa nación. Y en un momento, un poco más adelante, lo relata el libro de Jueces capítulo 11, dice de que estos príncipes de Galad se encontraban siendo amenazados por las naciones cercanas y decidieron y se recordaron y escucharon lo que estaba ocurriendo con Jefté y decidieron ir a buscar a Jefté. Y le dijeron: si tú te unes a nosotros y eres nuestro caudillo, porque Israel no tenía reyes en ese tiempo, solamente tenía caudillos, líderes, y le invitan y le dicen: si tú quieres
puedes volver con nosotros y nosotros te vamos a hacer caudillo, te vamos a hacer nuestro líder, nuestro gobernante, te vamos a poner por sobre todo. Y Jefté dice, ustedes mismos fueron los que me menospreciaron, ustedes mismos fueron los que me desecharon, ustedes mismos fueron los que me echaron de mi casa. Y la Biblia relata de que en todo ese transcurrir hubieron muchas situaciones que vivió él, hambre, frío, y se recordaba cómo podrían estar sus hermanastros, sus hermanos en el palacio, abrigados, comiendo manjares, deleitándose, y él se encontraba prácticamente en la calle luchando por sobrevivir. Y luego después de los años, llegan estos hermanos, estos príncipes de Galaad, y lo invitan a liderar a la nación de Israel, al ejército de Israel. Y la historia dice de que Jefté aceptó. Dios trató con este hombre, con Jefté, y él rompió su orgullo, rompió su altivez y perdonó. Y volvió a Galaad y lideró lo que fue las victorias más poderosas de la nación de Israel. Fue el hombre que Dios levantó como un caudillo para la nación de Israel. Pero Dios tuvo que tratar en la vida de Jefté. Y muchas veces por el menosprecio, tal vez porque nos vemos que somos poca cosa, no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Pero déjeme decirle en esta tarde, que sea cual sea tu situación, no debes menospreciarte, porque Dios espera que tú des mucho fruto para Él. Por tu sangre corre sangre real, y no es cualquier persona la que te ha llamado a vivir la vida de Dios, es el mismo Dios. Él te ha llamado y Él espera que tú dispongas tu corazón, que tú entregues tu vida y que tú te dejes tratar por Él, estando en su presencia, estando en soledad, en intimidad con Él, y Él llevará mucho fruto en tu vida. Quiero invitarte, no sé si podemos tener un momento de oración en esta tarde, podamos orar al Señor, darle gracias a Dios por su palabra. El Señor nos invita a permanecer en Él, a estar en su presencia, a buscar de Él, a acercarnos a Él, a entender de que separados de Dios nada podemos hacer. Si verdaderamente estamos en Cristo, nuestra actitud tiene que ser de el querer estar en comunión con Él y dejar que Él obre en nuestra vida. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos de que separado de ti nada podemos hacer. Gracias porque, Señor, cada uno de nosotros es un pámpano que está conectado, que está unido indisolublemente a ti. Y en esta tarde, Señor, todos los que hoy estamos en este lugar, que hemos estado escuchando tu palabra, Señor, cada uno de nosotros lleva fruto para tu gloria. Y es por eso, Señor, que en esta tarde es que oramos, Señor, por aquellos que tal vez no han estado permaneciendo en ti. Señor, oramos por aquellos que por alguna u otra manera han dejado su comunión contigo de lado, han dejado de buscarte, han dejado de leer tu palabra, han dejado de acercarse a ti, han impedido que esa unción pueda fluir sobre sus vidas. Señor, yo oro por todo aquel que tal vez ha sido afectado en su vida, ha sido desanimado, ha caído, le ha faltado fuerza a su fe, y tal vez ha sido porque no decepcionado. Señor, que en esta tarde, cualquiera sea la circunstancia, tu Espíritu Santo pueda obrar en cada vida y en cada corazón. Señor, tu palabra nos dice que debemos llevar mucho fruto, y es lo que tú esperas, Señor, de tu iglesia. Tú esperas, Señor, que cada uno de nosotros, tus pámpanos, podamos llevar mucho fruto, mucho fruto. Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque tú quieres manifestarte, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestro corazón, Señor, y quieres impactar y quieres afectar a quienes están a nuestro lado, a quienes nos rodean, Señor, a quienes son parte de nuestra vida. Y en esta tarde, Señor, te doy gracias, porque yo sé que tú eres un Dios restaurador. Yo sé que tú eres un Dios que puede levantar al caído. Yo sé que tú eres un Dios que puede renovar a todo aquel que viene a ti y pide una oportunidad. Señor, gracias por todos aquellos que han levantado su mano y que tú en este tiempo quieres usar en forma poderosa y gloriosa. Te doy gracias por los jefté que tú estás llamando en este tiempo. Gracias, Señor, por aquellas voces que se levantan en este tiempo. Gracias por aquello que tú estás levantando, Señor, por aquellas voces, Señor, que se levantan, Señor, y que son levantadas por ti en este tiempo. Gracias por los profetas. Gracias, Señor, por los predicadores. Gracias por los maestros. Gracias por los evangelistas. Gracias, Señor, por aquellos que van a viajar a otras naciones. Gracias por los misioneros. Gracias por los que trabajan con niños. Gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que tú quieres levantar en este tiempo. Señor, bendice a tu iglesia en esta tarde. Que ninguno se sienta ajeno, que ninguno se sienta que está fuera, que está en top, que está en otra nación, que está lejano de tu bendición, sino que cada uno de los que somos parte de tu iglesia se sienta parte de la vid verdadera. Señor, que cada día pueda fluir esa savia, Señor, en cada uno de los que somos parte de esta vid. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.